Ahí estamos. Hola, hola. Hola, hola a todos los que se están conectando. Ahí estás, mi Lili. No me apareces todavía. Déjame ver si me apareces. No. Voy a esperar a que se conecte Lili. Ya estamos en Facebook también. Si alguien me puede confirmar que la transmisión en Facebook está adecuada, se los agradecería. Hola, hola. Ahí está, ya están conectando. Todavía no me apareces. Hola, buen día. Ahí está. Ya está bien en Facebook. Perfecto. Buenísimo. ¿Me escuchan bien? Ahí estás, Lili. Bien. Gracias, Karen. Súper. Hola, Indy. ¿Me escuchas, Lili? Sí, ¿tú me escuchas a mí? Perfectamente te escucho. Muy bien. A ver ahí. Sí, te escucho bien. Perfecto. Sí, sí, sí. Listo. Ya Bien. estamos listas. Sí, ya ¿Cómo estamos listos. estás? Bien, bien, contenta con este tema que estaba conversando hace ratito con una persona y creo que es un tema también importante, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver si alguien nos quiere ir haciendo preguntas. Nosotros traemos en específico el tema de qué beneficios y retos tiene el home office, ¿no? El teletrabajo. Pero siempre Sí. abrimos la puerta al diálogo con ustedes, que son las personas más importantes, ustedes que nos escuchan, están aquí compartiendo este espacio con nosotras. Y bueno, esto es para la gente, principalmente para ustedes, entonces si tienen comentarios, si hacemos una pregunta, pueden, está abierto el chat, ¿verdad, Lili? Así es. Ya saben que eso enriquece muchísimo la charla y Ujú. pues ustedes son los principales protagonistas en esta charla porque nos encantaría recibir de ustedes preguntas y todas aquellas inquietudes que no es que sepamos nosotros todo, pero simplemente compartir diferentes miradas. Ujú. Así es, la verdad es que nosotros compartimos nuestra visión y, y el tema de hoy, por supuesto que hay también, podría ser un debate, ¿no? Para las personas. Si es mejor o no el home office Sí, y hay gente que le gusta, hay gente que no, pero bueno, ya iremos hablando sobre eso. Mientras damos un minutito más a que se conecten más personas, que nos vayan viendo, en Facebook también, así es. ¿no? ¿Y tú cómo estás, mi Lili? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, muy bien. Aquí lista con mucho trabajo, pero bien, todo bien, Sí, la afortunadamente. verdad es que sí, afortunadamente eso es lo principal, ¿no? Y lo primero, estar bien. Oye, acostumbrándome al home office. Exactamente. Sí, yo creo que hay gente que lo ha vivido más, un cambio drástico. Habemos quienes, a mí me encanta, ¿no? El home office me encanta. De hecho, fue uno de los objetivos en mi vida. También disfruto mucho ir a empresas, ¿no? Coaching empresarial, los Claro, talleres, pero para mí el home office es rico. Entonces, y no todas las personas lo viven así, ¿no? claro, claro. Yo creo que cada uno tiene una diferente experiencia y eso es lo que también enriquece y suma, ¿no? Así Mira es. aquí, Mari Elena, Mari, hola, ¿cómo estás? Aquí ya se van conectando. Sí, también los estoy viendo. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, son unas 5, entonces comenzamos, ¿te parece? Me voy presentando. Mi nombre es Carla Rodríguez, soy coach de vida, coach ejecutivo y terapeuta emocional, y estoy aquí compartiendo como otro viernes, delicioso viernes, con mi queridísima amiga Liliana. Lili, preséntate, por favor.
Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Liliana Cerón, coach personal y empresarial, y pues nuevamente compartiendo espacio con Carla, en donde nos encanta hablar y charlar y empezar a conversar sobre estos temas que a veces nos causan ruido y que en algún momento son temas interesantes que nos van dando experiencias. Entonces estamos listos para comenzar. Buenísimo, pues arranquemos con el tema de hoy, que es el teletrabajo, home office, y nuestra mirada va a estar enfocada en los beneficios, en los retos, ¿sí? Todo lo que ha traído consigo estar más en presencia familiar, la seguridad, fortalecer los valores como la confianza, el compromiso, la lealtad de la gente, que en otros lives también lo hemos platicado. Así. Y bueno, pues nos gustaría empezar por los beneficios y después por los desafíos o retos a nivel colaboradores y después hablaremos sobre empresas. Así es. Y yo creo que el primer tema es saber que el teletrabajo aquí en México pues es algo realmente, digamos, nuevo. Ya se usaba hace algunos años, pero realmente aquí a raíz de la pandemia pues fue cuando fue un acelerón para que cuando todo el mundo se podía, bueno, no todo el mundo, sino las personas que se podían retirar a trabajar en casa, pues fue algo que aceleró esto, que ya había una tendencia por ahí ya había un 25% más o menos de empresas que algunos puestos de trabajo y algunas empresas se dedicaban a trabajar pues desde casa, ¿no? Con lo que le llamamos también el home office. Entonces es importante saber cómo es esta adaptación, qué es lo que hay en México y en algún momento también aquí en México, por ahí de hace casi un año, surgió por parte del Senado una iniciativa para regular esta parte del teletrabajo, ¿no? Estaba más considerado como la parte técnica, la parte tecnológica, pero pues ahora ya es una realidad que no solo es para la parte tecnológica, ya ha sido para muchos puestos de trabajo y que también es una realidad que no es para todos los puestos, claro, no es para todas las empresas, porque tiene ciertas características que son importantes que consideremos, que no todo mundo y todos los puestos son para trabajarse desde casa. Hay que hablar de esas características, ¿te parece? Porque como bien lo dices, y alguien recientemente me preguntaba, oye, ¿tú cómo lo ves, no? O sea, ¿tu visión cuál es? Dije, creo que depende de las empresas, depende del giro de la empresa, de las necesidades de la empresa, porque si bien es algo que ha facilitado mucho el trabajo para unos, no para todos, ¿sí? ¿Sí? Incluso hay empresas que sabemos, no todas las empresas, o sea, sí son las menos, claramente son las menos, pero conozco giros que no hicieron, o sea, no podrían implementar el home office. Entonces, así es. ¿Qué te parece si hablamos de esas características, Liz? Pues sí, yo creo que cuáles son las características que hay que requerimos cubrir para poder empezar a hacer home office. Bueno, que realmente la función sea administrativa, que se tenga la tecnología y los aditamentos tecnológicos para llevarla a cabo. ¿Qué otra cosa es importante? Pues ahora todo el mundo se fue a trabajar a casa y entonces ahora resulta que tu casa es la que sirve en la oficina en lugar de tener ese espacio de oficina. Entonces, que de eso vamos a hablar ahorita. Ajá, que yo creo que es eso, más que nada saber cuál es la función, saber que se cuenta con los aditamentos tecnológicos, con la red para poder funcionar desde casa. Claro. Y que de alguna manera pues eso no siempre las empresas lo ponen, que sería una parte que sería importante que la empresa facilitara como la red que se requiere, los equipos, porque la gente muchas veces no lo tiene a esa disposición. Claro, y ni la calidad, ¿no? También, porque si ya hablamos de infraestructura, incluso en México, ¿no? Hay muchísima deficiencia en la infraestructura que tenemos con las telecomunicaciones, honestamente. Todos lo hemos visto, en la mayoría de los países también, pero creo que pues, nuestras redes también tienen ahí áreas de oportunidades grandes. Sin embargo, cuando buscamos hablar de teletrabajo, estamos hablando de que el Internet, ¿sí? Es una herramienta que necesitamos tener. O sea, principalmente si hablamos de teletrabajo, de home office, es que la persona tenga un computador, o sea, la forma, las herramientas. Porque eso también va a hablar de la calidad en el trabajo, la productividad, ¿no? La eficiencia.
que son Así es. características y aspectos que también nos invitan a mirar. Entonces, una vez viendo esto, pasemos a los beneficios. Si bien el beneficio para el colaborador, hemos encontrado beneficios sobre la calidad de vida, ¿no? Hoy pudiéramos tener mejor calidad de vida. Hablábamos sobre el tiempo, Lili, que ahí es donde profundicemos un poco más, porque conversábamos tú y yo en este tiempo personal y en este tiempo familiar y en el tiempo profesional. Hablamos también sobre la seguridad, ¿no? La seguridad, la disminución de un cierto tipo de estrés y la presencia en la familia, pero también hablamos de los horarios, ¿no? Entonces, ¿por dónde abordamos estos beneficios para el colaborador? Considero que esos beneficios son que no tienes que perder tanto tiempo en el desplazarte a tu trabajo. Lo habíamos comentado también en alguno de los live, que ya pues había gente que hasta 3 horas se tardaba en el trayecto del trabajo. Entonces ahora pues eso es a lo que hablamos cuando decimos que una mejor calidad de vida, porque tiene que ver con que ya no ocupo tanto tiempo en ese desplazamiento. Claro. Pero exacto. de alguna manera también es importante saber que ese desplazamiento me da mayor calidad de vida, pero cómo estoy yo organizando, y eso creo que sería muy importante saber, que si hay un orden, que si yo realmente tengo un orden para llevar mis actividades laborales, si hay un orden para atender las cuestiones de casa, porque pues estás en un solo ambiente. Yo me he topado con esta parte, ¿no? He tenido gente que he coachado que sienten que de alguna manera la parte laboral invadió su espacio familiar. Exacto. Entonces esa parte es como delicada, pero hasta qué punto podemos organizarnos y crear una disciplina, porque yo creo que eso sería algo que tiene que ver, porque una vez que estás trabajando desde casa requieres autodisciplina y requieres autogestión de tiempo. ¿Cómo yo puedo separar mi horario de oficina? ¿Cómo cuando tú ibas a la oficina tenías un horario? ¿Cómo establecer ese horario y cómo saber que todas las demás tareas que están en la casa, porque yo estoy dentro de la casa, pueden ser atendidas como eran atendidas anteriormente, porque por algo tú te ibas a trabajar, pero hay veces que eso se da por hecho, que como estoy en la casa pueden estar los niños, puede estar todo como si estuviera yo en sábado y domingo sin atender trabajo, cuando la realidad es que estás trabajando. Claro. Entonces creo que sería muy importante la gestión de tiempo, el tipo de comunicación que hay también, porque pues estás representando a la empresa. En tu trabajo, en algún momento, si tienes que tratar con clientes, estás representando a la empresa. Entonces, creo que también hay una gran apertura. La gente está comprendiendo que es un poco diferente el trabajo desde casa a como era desde la oficina. Mira, Entonces, en esta adaptabilidad, ¿no? Aquí donde es una forma en la que todos nos estamos adaptando, porque este punto de los hijos es bien importante. Se escucha a mi bebé, ¿no? Y al principio eso me generaba demasiado estrés porque decía, no, porque al final es una presencia para el otro. Sin embargo, hemos visto muchos casos cuando empezaron a circular estos videos donde de repente estaba el director de cierta empresa y entraba corriendo su niño de 3, 5 años, ¿no? Y ahí ves a la esposa corriendo detrás. Pues al final eso también fue una forma de manejar lo que va ocurriendo en el espacio, porque es donde también tu oficina, más bien tu comedor se convirtió en tu oficina, ¿no? Y entonces ya no solo es el comedor, sino es la oficina donde tienes los papeles. Entonces, algo bien importante creo que es rescatar de esto la autodisciplina, ¿no? La forma de gestionar tu orden, ¿no? El orden, o sea, no puede haber de verdad un home office de manera eficiente y productiva si no hay un orden, donde pongas orden en el espacio, orden en dónde voy a trabajar, ¿no? Hay gente que termina trabajando y su oficina se convierte también en su habitación, ¿no? Entonces, porque es más privado, que el comedor donde están los niños, donde están también los niños haciendo la tarea, porque también depende del espacio. Hablamos aquí también cómo tenemos los espacios. Y entonces, esto es bien importante. O sea, de las primeras cosas que empezamos a trabajar, y esto lo sabemos tú y yo muy bien, es cómo estás gestionando tus tiempos, ¿no? Desde a qué hora te estabas levantando, porque había gente que decía,
bueno, va a durar 15 días, ¿no? La cuarentena en México iba a durar 15 días. Por Dios, llevamos 4 meses y hay países donde ya llevan 6. Entonces, ¿y cuándo va a acabar? No lo sabemos. Ya hay un regreso, ¿no? A las actividades, pero estamos viendo también las consecuencias de eso. Entonces, Sí, claro. si eres de las personas que está manejando y adaptándose al home office y si tienes la fortuna que incluso la apertura mental de la empresa lo está permitiendo, empezar a hacer esta autorregulación y adaptación a los espacios, a los horarios, ¿no? La comunicación que mencionas también es indispensable, Lili. Sí, y sobre todo también se dice que hay mayor productividad. Entonces, Se dice, ¿cómo lograr esa productividad? exacto, Porque de alguna manera estás más enfocado, pero existen distractores. claro, ¿Qué haces con esos distractores que no están dentro? ¿Cómo manejar esos distractores? Que eso es súper importante, ¿no? importante. Y la parte de cómo resuelvo el conflicto, porque antes estando en la oficina, surgía un conflicto con un cliente y había con quien pelotearas, ¿no? Lo que estaba pasando, pues ahora no tienes con quién estar peloteando el evento o lo que está sucediendo, la situación. Entonces es bien importante también cómo aprendemos a empezar a resolver esa parte. Y yo creo que son Claro, beneficios que hay con unos grandes retos, pero que de alguna manera es importante que sepamos que han ido solucionándose, perdón, a pesar de que a nadie le dijeron, oye, ¿ya estás listo para irte a trabajar a tu casa? O sea, a claro nadie que le no. preguntaron, ¿no? A nadie le preguntaron. ¡Vámonos! Y si tú estás trabajando desde casa, me encantaría que nos compartieras cuál ha sido la Tu experiencia de experiencia. trabajar desde casa, porque creo que eso nos enriquece mucho saber qué has tenido, cuáles son esas barreras que has tenido que estar quitando y trabajando, y también cuáles han sido los beneficios que tú has recibido de estar trabajando, Está cómo te has trabajando. organizado. Eso es muy importante porque nosotros te damos las pautas que consideramos con base a la experiencia de la gente que hemos estado coachando con esta situación. Sin embargo, creo que es importante que de alguna manera sepamos que hay formas de empezar a solucionar esta gestión de tiempo, este orden que tenemos que tener y sobre todo la disciplina. ¿Cuál es esa disciplina que requerimos para poder poner? A ver, aquí Janet nos está diciendo. A mí me gustó lo que Dice, yo a mí me, podía... dice, a mí me Sí, Janet. gustó ya que podía estar más tiempo con mi hijo, ya que trabajo 9 horas al día. Es lo que Exacto, platicábamos, ¿no? El exacto. horario, horarios que hoy estamos teniendo, también creo que eso es algo bien importante. ¿Quieres tocar ese punto de los horarios? Sí, y sobre todo esto que dices, el tiempo con los hijos, porque de alguna manera tus 3 horas o el tiempo que te tardabas en desplazarte, pues es ahora un tiempo que tienes en este caso, como nos dice Janet, para tu hijo. Y que de alguna manera, ¿cómo te has organizado en esta parte del horario, ¿no? Porque trabajas 9 horas y esas 9 horas, ¿cómo han sido ahora? Porque también Claro, no rendimos lo mismo en un horario corrido ante la computadora. Hay que tener espacios para descansar, que hay veces que el mismo trabajo no te lo te lo permite. perdí. ¿Por qué? Pues porque estás en otros países, estás con otros horarios, entonces tu desfase de horario, eso de alguna manera también hay que adaptarse a esa parte. Eh, Nosotros tenemos un horario establecido aquí en México de 8 horas y que muchas veces estas 8 horas de México no coinciden con Viste las mi de cara, allá. así como no. No, pero además, ¿sabes qué, Lili? O sea, esas 8 horas se convierten en 12, ¿no? Conozco gente que está trabajando mucho más, ¿no? Termina, o sea, al final, por eso hablamos de beneficios y desafíos, ¿no? En donde uno de los Totalmente. beneficios es puedo tener más cerca a mis hijos, no paso tanto tiempo perdido en el tráfico, ¿no? Y ese horario lo puedo, y ahí es donde tú y yo conocemos esto, el balance de vida, ¿no? Sí, claro. Hay gente que aún pareciera, al principio escuchábamos esto de, bueno, ya me va a dar tiempo de hacer lo que no podía hacer porque pasaba horas en el tráfico, tal vez hoy voy a hacer ejercicio. O sea, yo les preguntaría, ¿cuántos en realidad, no, establecieron el horario que les permitiera hacer ejercicio
Y hubo una persona que me dijo, ¿sabes qué decidí hacer? Levantarme a la misma hora que me levantaba para ir a la oficina. Y en lugar de pensar, bueno, tengo una hora para dormir más, ponía cosas más productivas. Tengo una hora ahora sí para meditar, que ya quería meditar, y hacer ejercicio y tal vez hacer, no sé, su desayuno, porque había gente que se salía sin desayunar. Y entonces Sí, también eso tenía un impacto en economía, ¿no? Donde estaba buscando dónde ir, además en su alimentación consciente. Entonces, creo que exacto. esto es bien interesante. Mira, nos vuelve a poner aquí Janet. Y me costó mucho adaptarme de nuevo a estar 9 horas en la oficina. Yo trabajaba de 8 a 5 de corrido. Claro, son todos Así esos es. desafíos, porque la gente creía, y yo no sé hasta dónde vamos no sé qué nos quieran compartir aquí, pero me han hecho la pregunta, oye, ¿tú crees que sí en verdad se quede? ¿No? Lo veíamos la semana que platicamos que fue el último live. Esto que llegó para quedarse, y yo, ¿ves que te dije? No lo sé, depende mucho de la adaptación de las empresas, la apertura, ¿no? Hay países que lo tienen esto instalado desde hace mucho tiempo. Nosotros, como país, es reciente. Y no sé si aquí Sí, quieras que empecemos a tocar algo que me surge, tiene que ver también con la empresa, o sea, con la mentalidad del líder, del director, de así es. su agilidad y velocidad para adaptarse al mismo cambio. Porque hay áreas, ¿no? Donde el líder lo que no quiere es perder el control, que hablábamos. También Ujú. el teletrabajo, o sea, el home office tiene que ver con la confianza que deposites en tus colaboradores, en estas habilidades que tengas tú para gestionar los conflictos desde una llamada, ¿no? No Así sé es. cómo ves aquí. Sí, claro, porque acabas de tocar un punto súper importante. ¿Cuáles son los valores? Ay, te perdí, La Lili. confianza de Sí. saber que en algún momento, ahí estoy. Te fuiste unos segunditos, mi Lili. Ahí Ok, estás. te digo que es esa confianza que tiene el líder de saber que de alguna manera la gente está respondiendo desde casa, te digo, y nadie nos preguntó, a nadie, ni a los líderes, ni a los dueños, ni a los directores, a nadie le preguntaron, ni a los colaboradores. Todo el mundo fue, bueno, todos se van a casa. Realmente hemos estado en estos 4 meses todos en una fase de aprendizaje. ¿Por qué? Todos, Pues claro. porque simplemente nadie teníamos idea. Algunas empresas, como lo hemos mencionado, las empresas transnacionales están muy acostumbradas a esto, pero sin embargo en México no, y estamos hablando, si nos referimos a las pymes, pues las pymes no estaban acostumbradas a hacer No, claro que este no. teletrabajo. Este trabajo a distancia no era algo que fuera común ni habitual y sobre todo que estuviéramos como con esa cultura de trabajo. Entonces creo que la confianza es uno de los grandes valores que nos está promoviendo el teletrabajo, el Teletrabajo. Ujú. compromiso. Cómo yo a Totalmente. través de estar en casa, porque mira, cuando tú te sientes en casa, te sientes en casa. Y entonces yo estoy en casa y pues de repente, ay, ¿qué crees? Tengo que hacer esto. Pues ahorita lo hago. Y son esos distractores que estando en casa, y mira, voy a hablar, y no es por género, pero creo que las mujeres nos hemos topado con esta parte. Estando en casa, pues tú tienes también el compromiso de tu casa, tienes el Claro. compromiso de tus hijos, Sí, que de alguna manera está más enfocado a la parte de las mujeres, ¿no? Que estamos como en esa responsabilidad de la casa, que hoy afortunadamente también esos roles se comparten. Sin embargo, es ese compromiso para atender lo que es la parte laboral, pero el compromiso que tengo para atender también a mi casa, a mis hijos. La responsabilidad es otro valor que también está promoviéndose con el teletrabajo. Entonces, esos tres valores requerimos empezar a trabajar con nosotros en qué tanto confiamos y como líderes, qué confianza estamos creando en nuestros colaboradores para que ellos puedan estar atendiendo pues todas esas labores a la vez, ¿no? Y eso es lo que ha causado estrés en algunas personas que he tenido la exacto. fortuna de apoyar para trabajar, que la exigencia no tiene que ver con que te lo exija el trabajo, tiene que ver con tu propia Tu exigencia propia que tienes exigencia. de cumplir de esos compromisos, pues con todas las áreas que están a la vez en ese teletrabajo, ¿no? Que es tu trabajo laboral, el trabajo como mamá, el trabajo como ama de casa,
el trabajo como compañera, como ese núcleo de familia, trabajar en ese núcleo de familia, y creo que es eso muy importante. Esos son de los grandes retos que tenemos. Es que mira, Es cómo aquí compagino, ¿no? cómo compagino y además cómo me flexibilizo, ¿no? Como bien lo dices, Totalmente. porque aquí hablamos de dos formas, y aunque podemos ampliar este tema, tú lo sabes, que hablamos o de aquellas personas que tendemos a ser más perfeccionistas, exigentes, rígidas con nosotros, desde un lugar del compromiso, porque para mí eso es compromiso, ¿no? Y hay gente que tal vez dice, a mí me falta el compromiso, yo fallo en el compromiso, en donde yo me distraigo fácilmente o donde le doy prioridad a otras cosas, ¿no? Entonces, en ambas posiciones, o sea, no es quién tiene la razón y quién no, es qué te va a funcionar y qué no te está funcionando. Y ahí es a donde entramos a la flexibilidad para aquellos que tendemos a ser más rígidos, más estrictos, más sobre una línea, porque si no nos rompemos. O sea, si yo quisiera estar en el Exacto. todo, ¿no? Estoy escuchando a mi bebé o estoy oliendo que es, no sé, la cocina o si escucho un ruido. Y entonces también es una flexibilidad con el compromiso que estoy teniendo. Y por el otro lado es, si tú como colaborador estás adquiriendo estos beneficios, ¿no? Mayor tiempo en casa, pero identificas que te distraes demasiado, entonces ponte horarios, ¿no? Que eso es la invitación para todos. Ponte horarios. Los horarios, la gente dice, ay, híjole, la rutina. La rutina te va a llevar siempre a la disciplina. Y entonces, cuando una persona no se pone horarios, al principio era muy fácil decir, ay, no, pues parece que hasta estoy de vacaciones, ¿no? Había gente que yo escuché decía, no, pues me estoy tomando estos 15 días o esta cuarentena como vacaciones. Seguimos trabajando, pero no hay mucho que hacer. No inventes, siempre se los he dicho, ¿no? ¿Cómo que no hay mucho que hacer? Es que tú puedes crear tu propia rutina, tu propia disciplina, porque en eso, Lili, que dices, el valor que está depositando la empresa en el colaborador, la confianza de que vas a hacer. Y entonces ahí establecemos métricas distintas, ¿no? Cuando apoyamos a alguien en sesiones, pues nos vamos a lo que puedes medir. No puedes, o sea, no puedes controlar algo que no sabes medir, no vas a alcanzarlo. Y hablamos de la autogestión. Totalmente. Digo, yo creo que es algo que se requiere y me parece que la gente que está en recursos humanos hoy tiene una gran labor de saber seleccionar ahora como esas habilidades, porque ahora Totalmente. vas a seleccionar desde unas habilidades que antes no eran tan tomadas en cuenta como la autogestión, como el orden, la disciplina, que Disciplina. eso es lo que te va a ayudar a tener una mejor calidad laboral, pero también una mayor productividad. Totalmente. Que creo que a las empresas eso es algo que les importa. Y yo creo que también a nivel ya de familia, realmente cuando decimos es que estamos en casa y estamos con la familia, pero yo sí preguntaría, ¿y realmente estás? O Realmente sea, está. realmente si hay una calidad de tu estar en la familia, porque si no hay un orden, como tú bien lo planteaste hace ratito, si no establecemos ese orden, si no hay una rutina en la que podamos empezar a establecer horarios, para que podamos saber definir este horario y este tiempo está dedicado a la parte laboral, cómo atiendo o cómo me hago cargo para que no sean los distractores de la familia, los distractores que tienen que ver con el hogar, que puedan interferir en algo muy importante cuando hablamos de responsabilidad. A lo mejor tú estás atendiendo a un cliente y en ese momento esa atención ya no fue al 100% y eso desencadena algún, que no Perfecto. haya quedado bien esa interacción con tu cliente, que no hayas atendido lo que había que atender. Entonces creo que sí es muy importante establecer ese horario, tener ese orden para que podamos entonces sí hablar de beneficios. Mira, aquí nos están poniendo algo. Bien, déjame, lo leo. Dice, como se lo decimos a los hijos, hagan de cuenta que no estamos aquí, que estamos en la oficina. Hablando de hijos ya más independientes, está muy cañón los padres que tienen hijos chicos, totalmente, Sí, ¿no? totalmente, ¿no? Y Iba, aparte, lo ujú, de la escuela, ¿no? Ahorita están de y eso iba a vacaciones decir, y espero que ahora también ya he visto que hay cursos en virtuales línea, de verano, ¿no? de verano, ¿no? Que algunas actividades. Entonces, yo de verdad digo, atendí algunos casos de mujeres que estaban
justo, que decían, es que no puedo, No o puedo. sea, o lo siento a ver, a que vea su clase y a ver qué va a hacer de tarea y yo tengo que atender porque eran los mismos horarios. Entonces, créeme que ha sido Sí. un gran reto que hemos estado viviendo, pero seguramente como todos los retos, esto traerá algo mucho más grande, porque es una parte que a lo mejor no habíamos descubierto de esa capacidad que tenemos de compaginar tantas Ujú. actividades, con tanta responsabilidad, con tanto Sí, compromiso al mismo tiempo. al mismo Entonces, tiempo. de alguna manera ha sido como encontrar el beneficio de esto que en algún momento llegó a ser un caos, ¿no? Sabes que Y Leli, seguro, ahí hablaría del reconocimiento, ¿no? O sea, claro, porque cuando te percibes a ti, este caso que nos ponen aquí es maravilloso porque también es parte del home office, ¿no? Aquellos casos que yo me incluyo, yo tengo una bebé de 1 año 4 meses en las que si no fuera por el apoyo con el que no quise, o sea, dije, a ver, cuando entró toda esta situación dije, ah, ok, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces, por eso el establecer la dinámica en tu familia, como bien nos ponen, pueden ser hijos más independientes, pero los papás que tuvieron que vivir el tema de las primarias, secundarias, o sea, tenían que estar sentados muchos de ellos y por supuesto que sentía que los sobrepasaba, ¿no? Y a veces sentimos que nos sobrepasa el tema de los hijos. Entonces, así es. este tema tan importante, también como en la parte del reconocimiento, o sea, aquellas mamás que lograron gestionar el tiempo, manejar la parte emocional. Me recuerda a uno de los lives que ofrecimos, la emocionalidad en las empresas, ¿no? O cuando yo pienso en gestión emocional, pienso en también cómo gestionar mi propia emoción frente a el cliente, mientras mis hijos los Así es. escucho tal vez gritando, ¿no? O mi bebé que está aquí y yo acá. Entonces, también es un proceso porque en lugar de rompernos, nos fortalecemos. Y entonces, esto que decías hace ratito, el compromiso conmigo no es el compromiso que tengo solamente con la empresa, sino es quién soy yo en estos valores para ofrecer lo Exacto. mejor de mí para la empresa. Y habla del compromiso individual, de esos valores, de quiénes somos, realmente somos nuestros valores. Nuestros Totalmente. valores son los que nos rigen y nuestros valores van a regir nuestras acciones. Y entonces está el compromiso que tengo de ser mamá, ¿no? Con mis hijos. Y Ajá. hay una estrategia como nos comparten aquí. Hagan de cuenta que no estamos, ¿no? Y esa comunicación, pero ya son hijos independientes. ¿Cómo le explicas a un niño de 2 años o de 3, ¿no? Donde tu mamá no Ujú. está, haz de cuenta que no está, tu mamá no está muy cañón. Así Entonces es. es otro desafío. Y también lo que nos ponen ahí, ¿no? Que cuando mi esposo está en reunión, pues no escucha, ¿no? No escucha Ah, ya lo leí. a, Dice, así es mi esposo, que mi esposo, déjame lo leo. Así es mi esposo no escucha cuando está en reunión con sus colaboradores. Los niños pequeños no dejan de escuchar y pues no podemos mantenerlos callados. Dice, otra persona nos pone, se está valorando mucho lo que hace cada uno. Totalmente. Esto que nos pone ellos, ¿no? totalmente. Se está valorando muchísimo lo que cada uno está haciendo. Y esto cómo lo podemos llevar a, porque mira, de aquí es otra de las cosas que platicábamos tú y yo, Lili, a ver si lo logras ver, en los roles de los papás, ¿no? Y las mamás, y del que al final seguro uno puede ser director de una empresa y el otro está, entonces, ¿cómo el impacto en lo familiar? También, ¿cuál es la mirada del impacto que está teniendo el home office en lo familiar? Sí, y ¿sabes qué? Es bien importante esto que acabas de decir. Ahora, antes sabíamos en la oficina que fulanito tenía hijos, que perenganito hacía esto, pero jamás los habías visto en el rol tanto de papá como de mamá. No, Y ahora es algo de los beneficios que ha tenido, porque nos conocemos mucho más. exacto. Porque ya sé quiénes son tus hijos, ya sé que viene y de repente entra tu hijito del de 2 años y el de 3, o que cuáles son las necesidades de tu hijo, porque ¿qué hicimos? Abrimos nuestro hogar a la empresa, Exactamente. que antes no lo hacíamos. Entonces Ujú. creo que eso es bien importante. Eso de alguna manera pareciera que a lo lejos no estamos creando lazos, pero ¿qué crees? Pues ahorita estamos creando un gran lazo porque estamos como más profundos en esa relación que estamos teniendo vía virtual
con lo que es el entorno familiar de cada uno. Nos Entonces, vuelve como más comprensivos, compañeros, ¿no? yo También. creo que sí, y más humanos, no tanto como Bueno, en la pose del jefe, en la pose de que yo soy aquí el que te va a decir como, no, pues soy tan humano como tú, mis niños también aquí hacen berrinche y los míos también como los tuyos, exacto. ¿sabes? Y entonces en eso es en lo que vamos encontrando algo más que nos une, algo mucho más allá que la relación laboral. Y yo creo que eso es muy importante. Eso nos ha traído una mayor conexión y, como dices, valoramos a la gente que está con nosotros, porque Exacto. la conoces de una, te lo voy a decir, de una forma más íntima, porque tu hogar es la intimidad y abriste ese lugar para el trabajo. Entonces, ¿cómo estamos aprovechando conocernos ahí? Porque pues también como empresarios hay un gran reto y como organizaciones, ¿cómo vamos a mantener una cultura sólida y una fuerza laboral comprometida y productiva desde cómo si aquí no nos vemos, ¿no? Entonces, ese es un gran reto que tienen las empresas. Por eso te digo, recursos humanos hoy Tiene una tienen chambota ahorita, claro. una chamba bastante interesante y creo que comprometedora y sobre todo, digamos, para esa flexibilidad y sobre todo esa atención que requiere hoy. ¿Cómo vamos a lograr enfocarnos a las metas empresariales desde lejos, ¿no? Trabajando Ujú. desde casa? Y como ¿Cómo? también la valoración de lo que decías, el colaborador en el puesto adecuado. O sea, Exacto. probablemente hoy, si imaginemos que en verdad esto se quedara, ¿no? O hay empresas, porque ¿qué otros beneficios también nos está trayendo a las empresas? ¿No? Las empresas están buscando cómo reducir costos de oficinas. Entonces, Así ya hay es. empresas que dicen, ¿saben qué? Tales células van a empezar a trabajar en estos días y entonces me voy a quitar de un piso completo para la oficina y entonces así puedo mantener también las nóminas. Pero en ese Porque, también mantener las nóminas, revisar lo que dijiste, el contexto que mi colaborador tiene desde casa. Porque hay gente que dice, no, yo ya me urge regresar a la oficina. O sea, así como vemos personas que decimos, yo, oye, a mí me encanta estar en casa y gestionarlo si es más complicado, uh -huh, pero hay gente que igualmente dice, no, a mí ya me urge regresar a la casa. Y tal vez hay gente que sí, no sé, ¿no? Pues porque aquí no estamos para juzgar cuál es la circunstancia de cada quien, pero hay gente que así no es. son tan hogareños, ¿no? Hay gente que le gusta mucho más estar en la calle, y para la empresa también poder ver eso, porque al final hablábamos el otro día de un salario emocional. El salario no nada más es el salario que te pago por tu chamba, Así ¿no? Sino es. es ese salario emocional. Fíjate que algo muy importante es cómo, cómo conectar esa parte emocional desde virtualmente y creo que tiene que ver también con la comunicación. Había cosas antes que estuviéramos en este trabajo a distancia, en este teletrabajo, había cosas que no se conocían en la empresa. Y creo que hoy es momento de empezar a crear una comunicación mucho más directa, más abierta, porque antes te dabas cuenta qué pasaba en la oficina, ¿sí? Pero ahora no te das cuenta porque los ves virtualmente. Pero creo que es importante ese tipo de comunicación que sea mucho más abierta, más directa. ¿Qué tanto hay cosas que son importantes compartirle a los colaboradores que a lo mejor antes no los compartía? Como dices tú, ¿cómo voy a mantener los salarios de todos? Y todo el mundo sabe cómo vamos, pues qué tanto has compartido, ¿no? ¿Cómo sabes cuál es la situación? Entonces creo Exacto. que sí es muy importante cómo vamos a hacer, porque de ahí viene esa parte del salario emocional, ¿no? ¿Cómo yo te voy a reconocer? O sea, ¿en qué estamos trabajando? ¿Cómo está esa comunicación para saber cuál es el objetivo, el propósito que tenemos? Y tú lo dijiste muy bien, las empresas están ahorita pareciera que van a ahorrarse porque claro, lo que quieren las empresas no es seguir manteniendo una infraestructura que no están ahorita, que están viendo que a lo mejor no es la que requiero ahorita. ¿Por qué? Pues porque aparte vas a regresar en horarios escalonados. Vas a regresar con un porcentaje de la gente, con las pruebas que tienes que hacer, que te obligan a hacer para regresar. Entonces, ese es un tiempo que nos va a tocar adaptarnos y yo creo que 2020 se va a ir en eso, ¿no? Claro. Eh,
¿cómo vamos nosotros a poder crear y fomentar esa convivencia virtual? Porque pues en algún momento, pues a lo mejor hoy no hacemos la reunión de ver cómo estamos hoy todos, pero hoy vamos a hacer la reunión para festejar el cumpleaños de los del mes. Hoy vamos a, lo que hacías en la oficina. En la ¿no? oficina. Que antes se juntaban para comprar el pastel y sabías que estaba los letreritos de quién cumplía años hoy, o sea, era algo que tú podías estar La cultura de la organización, ¿no? Exacto, lo podías ver, pero ahora no lo tienes. Entonces, ¿cómo vamos a recordar? ¿Cómo vamos a estar presentes con todos? Entonces, vuelvo nuevamente, ¿cómo como líder establezco horarios? Porque esa es la referencia que va a tener tu gente. Y aunque hay generaciones tan habituadas ya a esto, como son los millennials, como son la generación Z, que ya está totalmente ocupando puestos interesantes ya en las organizaciones también, ellos están tan habituados que para ellos es una forma muy rica de trabajar, pero habemos otras generaciones que nos está costando trabajo incorporarnos a esto. Sin embargo, es ese beneficio que encontramos y cómo vamos a crear esas reuniones para recibir ese salario emocional, cómo nos vamos a manejar para apapacharnos. ¿Sabes en qué pensé? Como en esa organización. En estos momentos en donde cuando tienes a tu compañero de trabajo, ¿no? Porque esto se convierte en un desafío, como bien lo decimos, sí. O sea, hablamos de recursos humanos porque es quien gestiona, ¿no? El capital humano en las empresas, en teoría. Sin embargo, cuando vamos vas con tu coworker, que es tu amigo, tu amiga, y entonces, oye, ¿cómo estás? No, fíjate que sigo con la bronca con mi pareja, o con mi novio, o con mi esposo, ¿no? Y entonces era un momento al menos de desestrés, ¿no? Donde había no, oye, no, pues a ver, un pequeño desahogo, porque eso ocurre en las empresas, ¿no? Tienes el compañero con el cual dices, oye, vamos por, sí, claro. Aunque sea, también son distractores, pero si lo sabes manejar, funciona, ¿no? El horario de la comida, donde decías, bueno, voy a compartir fuera de. Entonces, también eso, cómo está impactando en los colaboradores y cómo se convierte en el desafío también para la empresa, porque hablamos de cómo el home office trae sus beneficios, ya hablamos de los beneficios de los colaboradores, ¿no? Los beneficios para la empresa y los desafíos y retos para los colaboradores y ahora para las empresas, ¿no? Esto se convierte en un reto para las empresas, el salario emocional, la gestión de las relaciones y los vínculos que se crean en una empresa cuando estamos de manera presencial y no solo virtual, ¿no? ¿Qué otros desafíos vemos aquí, Lili? Yo creo que cómo vamos a abrir zonas de sociabilidad, ¿no? Eso es lo que acabas de decir. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar esas zonas de socialización de la empresa? Y digo, mira, realmente la tecnología nos regala un montón de beneficios porque hay plataformas donde podemos estar interactuando, en donde vas reconociendo a la gente por su desempeño, donde vas reconociendo los logros que van teniendo como equipos de trabajo. Entonces creo que es muy importante empezar a buscar cuáles son esas plataformas. Workplace es una plataforma que te puede ayudar mucho para eso. Nosotros la estamos utilizando ahorita para una empresa en la que estamos en intervención y créeme que es buenísimo saber porque ellos van conociendo mucho más de ellos mismos teniendo estos espacios. Entonces creo que es importante no solo enfocarte en la productividad, en cómo van, es importante, claro, todo es importante, pero también cómo creamos esas zonas de socialización que son tan importantes. ¿Cómo creamos convivencias virtuales? Porque al final las empresas, claro. Exacto, porque las empresas al final hoy lo que están buscando frente a lo que estamos viviendo es cómo mantengo el barco a flote, pero en función de números, ¿no? Sí, pero claro. Cuando dejas de ver el capital humano, lo que hemos hablado todo este live y los que hemos creado es también qué está pasando con el colaborador, ¿no? Si es madre soltera, si es padre soltero, si tiene familia, la relación con la pareja, porque los contextos van a definir completamente el estado emocional de las personas y el estado emocional de las personas van a definir la productividad. Entonces, no es solamente cómo me quedo en la productividad y los números que estoy buscando para mi empresa,
sino cómo puedo gestionar también lo que está pasando. Y ahí está el mayor desafío desde mi visión, ¿no? Para lo home office. Sí, y cómo brindar los apoyos que requieren, ¿no? Exactamente, Creo exacto. que eso también, aunque hay veces las situaciones no están, digamos, económicamente, numéricamente, no son las mejores en algunas Ujú, empresas, sin embargo, creo que sí es importante que sepas que el que tus colaboradores se encuentren en un estado emocional eh, óptimo, eso va a ayudar mucho a la productividad, ¿no? El estrés, que es totalmente. parte de lo que manejamos, pero hoy no hay estrés porque no me desplazo, pero tengo estrés porque, ¿qué crees? Que ya Porque, me tocó el estar yendo ciertos días y entonces ahora tengo miedo, ¿no? porque eso también, porque claro, no eso tengo también, auto, tengo que usar el transporte público. Entonces también totalmente. vuelvo nuevamente, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros de cuidarnos a nosotros, pero también cómo implementar todas esas medidas de seguridad para nosotros dentro de lo que tenemos que estar haciendo? Y si hoy me toca trabajar en casa, pues ya vimos cuáles son esas, les digo que la luna de miel del home office pues ya pasó, ¿no? Porque Sí, cuando dijeron, sí, te vas a trabajar desde tu casa, claro, estoy súper era lo que emocionada y soñaba. padrísimo, claro. Y entonces ahorita empieza a ver cómo sigo construyendo mi relación laboral a través de este teletrabajo con todos los aprendizajes que he tenido durante este tiempo. ¿Qué es aquello que yo descubro que requiero empezar a trabajar de mí? Tal vez me he dado cuenta que soy pésima para organizarme en mi tiempo. En mi ¿Qué tiempo, crees? claro. Tampoco delego. Entonces, Ujú. ¿cómo voy a empezar a trabajar esa parte de delegar ciertas funciones, ciertas tareas a mis hijos que ya están en edad de hacerlo? ¿Cómo voy a delegar si tengo a mi pareja? ¿Cómo puedo delegar ciertas funciones? ¿Cómo podemos llegar a acuerdos para que funcionemos tanto tú en tu trabajo como yo en el mío y con los niños? Mira, aquí nos están escribiendo algo. Sí, déjame lo escribo. Básico, necesita nuestro momento de desahogo, de convivencia. Se extraña mucho el cafecito con los amigos. Es una Sí, prueba muy grande para los que tienen pareja, millones de parejas, tanto tiempo juntos. Totalmente, totalmente, ¿no? Porque de yo, eso yo hemos estado conversando casi todos los, ¿no? Los lives sobre cómo estás gestionando las emociones, las relaciones, ¿no? Y ahorita con algo que dijiste bien importante, Leli, una idea loca, mía, puede ser una idea súper crazy que yo he pensado, a ver, hoy las empresas están enfocadas en cómo crear estos horarios escalonados, ¿no? Pero ¿qué está pasando con el colaborador? O sea, ¿cuáles de tus colaboradores sí se sienten tan cómodos que pudieron ser eficientes, o sea, liderarse a sí mismos, autogestionarse en sus tiempos y les funciona mucho más estar en home office? ¿Y cuáles claro, de verdad son los primeros que dicen, no, a mí ya ponme que vaya, ya ¿no? por favor, yo quiero Ya, regresar. por favor, quiero regresar, porque he visto y he trabajado también en estos proyectos que tú y yo conocemos con las empresas en donde estaban, primero, ¿cómo voy a hacer la vuelta ¿no? a la gente al trabajo? Y hay colaboradores que dicen, no quiero regresar, o sea, yo me quiero quedar en mi casa, y no por berrinche, sino porque el miedo los está paralizando. Y es válido también, ¿no? Hay gente que está desde ese lugar y pues no. Entonces, verte forzado a ir a trabajar con miedo, no sé cuánto va a impactar en la productividad y eficiencia de los mismos, ¿no? En su propia salud, en las consecuencias. Claro. Entonces, por eso digo, esta es una idea y lo aclaro, es completamente mía cuando he estado trabajando en sesiones de coaching con ejecutivos, con directores, altos mandos que dicen, no sé cómo organizar esto. Y entonces le digo, oye, ya, y si, o sea, en esa conversación al final me quedo pensando, y si fuera también un tema de, ¿cómo decimos? La persona adecuada en el puesto adecuado, ¿no? Donde el puesto adecuado puede ser, trabajas desde casa y me está rindiendo y me Totalmente. está dando métricas, KPIs, ¿no? Para la empresa. Entonces, genial, este colaborador me funciona muy bien. Ese puesto le queda perfecto en home office. ¿Cuáles no? El otro, ¿no? Y habrá quien diga, ay, pero ¿por qué fulanito sí? ¿Por qué nosotros no? A ver, ¿no? ¿Qué funciona? También creo que se están preocupando mucho los líderes de resolver las cosas ellos mismos cuando tienen también la gente, ¿no? Y tal vez esto nos abre una nueva mirada a la forma de relacionarnos en las empresas. Sí, totalmente. Creo que tiene que ver con comunicación. Cómo Comunicación. conocer esa parte que expones ahorita.
cómo conocer realmente quién está funcionando muy bien, porque lo sabes, lo ves, los ves cuando se conectan. Tú ves el que está estresado y ves el que está feliz. O sea, tú ves el que está tranquilo, el que no pasa nada. Y entonces tú empezar también a hacer esa selección. Por eso te digo, recursos humanos hoy tiene una gran labor, porque esa selección también tiene que ir, cómo vamos a regresar escalonadamente, pues a lo mejor aquellos que de plano les cuesta tanto trabajo mantenerse en casa con todo lo que está sucediendo, pues y tienen la forma de, ellos aceptan regresar, pues a lo mejor regresas con ellos, y no necesariamente que unos vengan un día y otros otra, ¿no? Claro. Como dice esto que han establecido, regreso a clases de la A a la Z, regresan tal día, pues no, creo que te podemos ser todavía mucho más flexibles si ponemos más atención en cómo está cada una de las personas o cuáles son las áreas que definitivamente no pueden seguir en teletrabajo, cuáles son esas áreas que requerimos que estén aquí. Yo creo que es empezar a poner todas las cartas sobre la mesa y empezar a ver cuál va a ser el orden que vamos a establecer para que sea la mejor forma de regresar todos, de algo que vaya ayudándonos a esa productividad, pero que también vaya ayudando a esa convivencia y a ese bienestar que tiene el trabajador, el que tiene el colaborador. Entonces creo que hay mucho que hacer. Creo que somos muy bendecidos, y yo siempre lo he dicho, porque quien nos tocó vivir este momento, estamos creando una historia, y las historias se crean y se cuentan desde el momento que lo estás vivenciando, y en algún momento vas a ser parte de la historia porque va a venir en los libros. La pandemia de COVID, y entonces tú vas a poder decir, yo estuve ahí y yo construí, porque ¿qué crees? A través de la pandemia se vio que el trabajo a distancia se podía realizar, hubo tales retos, pues la educación cambió, todo esto que estamos viviendo creo que es el gran reto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Pues que vamos a aprender más de nosotros mismos. ¿Cuáles son esos beneficios? Que hoy puedo estar en casa más tiempo, que no tengo que perder tanto tiempo en desplazarme, que voy conociendo más de mí, que me voy organizando mejor, que voy gestionando mi tiempo, que voy creando disciplina en mi entorno. Los retos, pues los retos es adaptarte, siempre lo hemos dicho. Autogestión. Sí. ¿Y qué tanto me adapto? Y soy flexible, porque si yo no soy flexible, eso te va a crear estrés. Y ese estrés te puede poner en lugares y en situaciones incómodas. Rigidez, tiene que ver, fiebres, te rompes. Con esa flexibilidad en la que podemos empezar a manejarnos, y cómo ese café que extrañas con los amigos, pues yo no sé, yo te voy a compartir algo muy personal. Nosotros tenemos grupos de amigos, mi marido y yo, que lo que hacemos es nos conectamos, y hay sábados que tenemos reunión con unos, reunión con otros. Te estoy perdiendo, Lili, ahí estás. De todas maneras, vamos a ir ya cerrando para que no nos vaya a cortar el live, ¿no? Así es, entonces haz estas reuniones virtuales, pon tu cafecito, pon tu postre y reúnete con esos amigos con los que comías del trabajo, reúnete para platicar cosas que no son del trabajo. Esos son los momentos que podemos estar rescatando, y eso de alguna manera vuelve a crear esa relación que necesitamos. Sí, así es. Y no es lo mismo, ¿no? Lo leo, sí, déjame yo te lo leo. Totalmente, claro. Dicen mis hijos, bendito Dios que te tocó esto de la pandemia. Con nosotros grandes ya nos hubieras ahorcado. Y dice, mi admiración triple para los padres con hijos chicos, ánimos. Totalmente. Fíjate, al final es como, y con eso empiezo a cerrar, si te parece bien, mi Lili, ¿no? Sí. El tema que decías, sí, sabemos que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo poder contar tal vez cuando, no sé, tienes hijos, sabes que los dejas en la escuela y o ves a los papás, de los papás y demás. Pero una de las cosas que hemos estado hablando mucho en estos lives y todo lo que hemos estado compartiendo es el autoconocimiento. Cómo esto que decías hace ratito, y con eso me gustaría cerrar, cómo la situación que estamos viviendo como humanidad se crea para la historia futura.
Y cuando cuentes esa historia, porque las historias se cuentan, ¿no? Cuando cuentes esa historia, puedas contar quién fuiste tú respecto a esa situación en todas las áreas de tu vida, en el área familiar, en el área de pareja, en tu área de salud, ¿no? Porque hay gente que ha descuidado muchísimo la salud. Cuánta gente se ha descubierto a sí misma a través de cómo he operado. Esa gente que se levantaba a las 12, 1 de la mañana, de la tarde diciendo es que no hay nada que hacer, se está hablando de su propio autopercepción, ¿no? Aquí dice alguien rapidísimo, aunque reconozco que he descubierto y aprendido cosas nuevas para mí, es indispensable la interacción entre seres humanos y tener un espacio específico para el estudio, para el trabajo. Totalmente. Totalmente. Y cómo nos adaptamos a lo que hay y lo que no hay hoy también, ¿no? Entonces sabemos Claro. que extrañamos, yo extraño muchísimo el contacto físico. Hay gente, y no podemos dejar de lado las tipologías humanas, ¿no? Que es un tema que a mí me apasiona trabajar. No todos somos iguales. No todo mundo necesita el contacto físico, el cafecito, tal. Hay gente que dice, yo estoy de lo más feliz, es más, me choca ir a la oficina y que me tenga que saludar a todo mundo, y tal, porque cada persona trae sus propias historias, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que llegamos al punto donde pueda cada uno identificar si tú eres empresario, ¿no? O si eres colaborador de una empresa, que encuentres tal cual. Puedes hacer una lista de beneficios y cuáles han sido tus mayores desafíos y desde ahí construir áreas de oportunidad. Así es. ¿Te parece Y, bien, mi Lili? y para cerrar, pues esta historia se construye y tú la vas construyendo con cada paso que estás dando. Y claro, somos seres relacionales y es indispensable esa ¿Cómo relación humana. buscarlas, no? Entonces creo que es importante que empieces a ver estas opciones que de alguna Exacto. manera podemos buscar y como te lo vuelvo a repetir, esto también pasará y también lo contaremos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y gracias, mi Gracias por Lili. estar. Que estén muy bien. Les mandamos abrazos, besos Abrazos a y nos besos. vemos pronto. Bye bye. Pronto. Sí, bye, gracias a todos. Bye. Chao.